Donald Trump ha sido elegido definitivamente presidente de los Estados Unidos por una abrumadora mayoría. Esta mañana, hora española, terminábamos de conocer que Estados Unidos tenía un nuevo presidente del gobierno y ese presidente del gobierno es Donald Trump. No solamente por voto popular, sino porque ha conseguido la mayoría de representantes en los estados. Por lo cual, esa abrumadora mayoría genera pues claramente una claridad en el futuro de Estados Unidos en cuanto a su presidencia y en cuanto a las políticas que se van a aplicar. Bienvenidos traders, hoy os voy a explicar pormenorizadamente cuáles son los efectos de la política económica que pretende llevar Trump y por supuesto cuáles son sus efectos inmediatos sobre el dólar, sobre el euro dólar y por lo tanto también sobre el oro. Así que estáos atentos porque este vídeo va a ser largo, pero sin duda alguna no os va a dejar indiferentes. Hoy os traigo noticias fundamentales, hoy os traigo los últimos datos y por supuesto las mejores reflexiones. Así que ya sabéis, si queréis saber cuáles van a ser sus efectos y cuál va a ser el ruido de fondo durante este mandato, pues atended a este vídeo porque sin duda alguna os interesa. Ya sabéis que como siempre me podéis dejar un like, un comentario y por supuesto compartir el vídeo. Así que dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, esta mañana Donald Trump pues, ha sido elegido, como he dicho, presidente de los Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurrió en las últimas elecciones, que estuvo reñido, no hubo un reconocimiento claro de las elecciones por parte, en este caso, de Donald Trump, pues lo que ha ocurrido pues, es totalmente lo contrario. La diferencia que iba a haber de 10.000, 20.000 votos que ocurrió en las últimas elecciones, pues incluso ha llevado a casos como el de Pensilvania, donde ha ganado por más de 180.000 votos, lo cual es una auténtica barbaridad. Y de hecho, fijaros la diferencia, que es que en las últimas elecciones Donald Trump se quedó por detrás en votos, ¿no? En votos de los estados y también se quedó por detrás en el voto popular y en este caso pues ha ocurrido todo lo contrario, es decir, ha conseguido el mayor de los poderes en Estados Unidos, no solamente en la Cámara de Representantes, sino también la mayoría absoluta en el Senado y, por supuesto, en la representación en el gobierno de los Estados Unidos. ¿Esto qué consecuencias tiene para el eurodólar? Pues bueno, como ya comentamos ayer, había dos escenarios encima de la mesa. Yo no es que fuera partidario ni de un candidato ni de otro, yo lo que pensaba, y acerté con el tema, es básicamente si había claridad en los resultados, pues tendríamos un dólar que se iba a fortalecer momentáneamente, es decir, que íbamos a tener un impulso muy fuerte, es lo que estamos teniendo en pantalla, es lo que estamos teniendo en el momento desde que se han conocido los resultados y a medida que iba avanzando la jornada electoral y por lo tanto es algo que no debería sorprendernos. Sin embargo, la pregunta que todos nos estaremos haciendo y probablemente vosotros estéis haciendo es, bueno, Iván, ¿esto se va a mantener a lo largo del tiempo? ¿Esto es siempre el inicio de partida de un dólar que se va a fortalecer durante los próximos días, semanas, años? ¿O por el contrario es algo simplemente pues momentáneo, ¿no? Bueno, yo ayer ya comenté algunos datos en el vídeo del euro dólar y del oro, pero hoy, ya que tenemos un candidato, pues merece la pena también comentar cuáles son las políticas que, si bien es cierto, no son políticas que a nadie le dejen indiferente, cómo pueden afectar al euro dólar, es decir, concretamente a la parte del dólar, y por lo tanto también cómo pueden afectar al oro. Empezando por la parte de las políticas de Donald Trump. Lo primero de todo, sabemos que ese discurso tan agresivo, de hecho incluso durante la mañana del día de hoy, en ese discurso de victoria, pues decía que empezaban una nueva época dorada en Estados Unidos. Y claro, ¿por qué yo decía que daba igual realmente el candidato, sino la situación de estabilidad política? Pues por un simple motivo. Al final siempre hablamos de que los mercados se basan en expectativas y en tranquilidad o en riesgos. El tener un presidente claro es tranquilidad. La volatilidad del último año con el cambio de Biden por Harris, el tema del intento de asesinato de Donald Trump, etcétera, 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 lo que ha provocado pues es una convulsión política muy importante y eso genera inestabilidad. Y los mercados ya sabéis que lo pagan y las divisas también. ¿Qué es lo que ha ocurrido también hoy? Pues lo que ha ocurrido también hoy es que en este caso ha habido, con esta victoria clara, pues una dirección política que se va a tomar y sobre todo al haber ganado en voto popular, recordemos pues que en este caso Estados Unidos, Donald Trump en este caso va a controlar todos los órganos federales. Es decir, que Donald Trump durante al menos 2 años, porque luego hay un voto de mitad de mandato y que puede cambiar eso en la Cámara de Representantes, básicamente Donald Trump va a poder aplicar toda su agenda durante 2 años sin restricciones. Es decir,
que no solamente es que haya un candidato claro, sino que ese candidato va a poder llevar al cabo al 100% su agenda. Y por eso es por lo que el dólar está subiendo. Si hubiera pasado lo mismo con Harris, tendríamos la misma situación. Como es futurible, no lo podemos saber, pero en pantalla tenemos ese resultado. Por otro lado, ¿qué es lo que también tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es que independientemente de si es Donald Trump, si era Harris, el que entra en el despacho Oval, lo que nos vamos a encontrar son unos datos que para nada dejan de ser alarmantes. Y ahí es donde ya entro con el análisis de cuáles son las políticas y cómo va a afectar al dólar. Una de las principales políticas que ha aplicado Donald Trump y que va a aplicar es, por un lado, el aumento de los aranceles. Los aranceles los va a duplicar del 10% al 20% a nivel general para el resto de países. Bien, ¿esto qué supone? Esto supone, pues de manera clara y evidente, un encarecimiento de todos los productos que entran a Estados Unidos. Esos productos que entran a Estados Unidos significa más costes para los consumidores y también, por supuesto, suponen, en este caso, un aumento de la inflación. Por lo tanto, ya sabéis que cuando aumenta la inflación tenemos un problema y eso debilita al dólar. También, por otro lado, ¿qué es lo que supone este aumento en el caso de las importaciones, o por lo menos en el coste de las importaciones? Supone también dificultad para encontrar socios comerciales. Nadie quiere comerciar con quien te pone unos impuestos más caros. Pongamos un simple ejemplo. Ahora mismo el arancel promedio en Estados Unidos es del 1,5%. Hay productos más caros, productos más baratos. Esto significa que se encarecería por 16 veces, es decir, un 1.600%, el arancel promedio. Y en el caso de China, que es su principal socio comercial, está hablando de un 60%. Por lo tanto, Estados Unidos pretende aplicar una política aislacionista y cuando uno se aísla, también su divisa sufre. Esto, pues claro, si dijéramos que Estados Unidos es un exportador neto o que en este caso las importaciones que tiene son de bajo valor añadido, incluso podría ser una solución. Pero claro, si nos vamos a la balanza comercial de Estados Unidos, sorpresa, sorpresa, tiene una balanza comercial, en términos generales, negativa. Por lo tanto, necesita importar sí o sí. Y eso va a afectar a los americanos. De hecho, simplemente traeros dos datos. Con esta política, y además hechos por estudios bastante serios, según se estima, va a suponer para la gran mayoría de americanos un coste de $2.600 más al año, el coste de la vida, simplemente por estas políticas y aplicando un 10%, que es como se hicieron estos cálculos. Si fueran de un 20%, multiplicamos por 2. Estamos hablando de $5.200 al año, teniendo en cuenta que el salario medio en Estados Unidos, dependiendo por supuesto del estado, ronda entre los 50 y los $60.000 al año. Estamos hablando de un aumento impositivo indirecto, pero real en el coste de las familias de un 10%. Bien, y me diría cualquiera, bueno, es un 10%, vale. Pero también Trump, por otro lado, ha dicho, oye, voy a bajar los impuestos, voy a bajar los impuestos a todos los trabajadores, voy a bajar los impuestos a las empresas para que se queden en Estados Unidos dentro de ese America First. Bien, ¿esto qué supone? Supone, pues por supuesto, que las familias tengan más para gastar, pero si va a bajar de media un 10%, que es más o menos lo que se estima en promedio, si os dais cuenta, simplemente con el efecto de los aranceles, pues realmente ese efecto se diluye totalmente. Es decir, que incluso, y eso sin tener en cuenta los efectos inflacionarios posteriores que pudiera tener también la subida de los aranceles. Por lo tanto, a efectos prácticos, podríamos decir que es lo comido por lo servido, a efectos, insisto, del propio americano. Claro, ¿esto qué supone a su vez? Supone a su vez reducir la base imponible. La base imponible, es decir, cuánto recauda el Estado americano. Y aquí es donde viene uno de los grandísimos problemas que tendría que afrontar el próximo presidente de los Estados Unidos. Insisto, daba igual si era más alto, más bajo, rubio o moreno. En este caso estamos hablando de la deuda federal de Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo tiene una deuda por encima, y os voy a dar el dato exactamente, una deuda de 1,26 billones de dólares solamente en déficit fiscal. Y estamos hablando de 1,7 billones de dólares, perdón, de déficit fiscal. ¿Qué es lo que supone esto? Pues supone esto una auténtica barbaridad de dinero que ni siquiera, incluso con esos aranceles, se van a poder sustituir. ¿Qué es lo que implica esto? Lo que implica esto es que Estados Unidos se va a seguir
aumentando en su deuda día tras día. Y cualquiera podría decir, bueno, Iván, ¿pero hay alguna manera, alguna reforma de gasto público que Donald Trump haya prometido reducir? Pues ha prometido reducir la burocracia, ha prometido reducir chiringuitos, pero eso no quita 1,7 billones de dólares. Estamos hablando de más de un 118% de deuda sobre el PIB. Para poneros un ejemplo, incluso países tan endeudados como España, como Francia, en Europa, ni siquiera llegan a ese porcentaje. Y de hecho, la Unión Europea, por otro lado, está pidiendo recortes y moderación en el gasto. Todo lo contrario que en Estados Unidos. Y eso, como muchos sabréis, eso es darle a la manivela. Y cuando se le da la manivela, el dólar tiende a debilitarse. Por lo tanto, ya hay dos eventos independientemente de quién sea el presidente, que van a afectar a que el dólar caiga. Bien, pero incluso podríamos decir, bueno, ¿esto es todo? No, no, esto no es todo. Donald Trump, además, ha hecho muchísimas declaraciones durante la campaña de que él es partidario de unos tipos de interés muy baratos para aumentar la financiación de las empresas, sobre todo del sector tecnológico. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que si ya teníamos bajadas de interés programadas, puede que se den durante más tiempo o incluso en porcentajes mayores. De hecho, Donald Trump estaba muy cómodo y de hecho así lo dijo en su primera legislatura y lo ha dicho en campaña, con tipos de interés cercanos al 0%. Eso, pues ya sabéis que repunta en dos cosas. Más inflación, es decir, un repunte inflacionario muy importante, no solamente por la parte de los aranceles, sino por política monetaria. Y por otro lado, ¿qué supone? Supone que el diferencial ese que os he dicho siempre y que llevo meses mencionándolo del euro contra el dólar, no es que el dólar sea más atractivo en tipos de interés que Europa, sino que incluso puede que ocurra lo contrario, puede que Estados Unidos deje de ser atractivo y Europa empiece a ser el atractivo en tipos de interés. Incluso esto pues podría llegar a ser aún más. ¿Por qué? Porque Europa puede que frene la bajada de tipos de interés incluso antes que Estados Unidos. Es decir, que incluso el gap se puede calcular o estimar en medio punto, tres cuartos de punto. Si ahora mismo Estados Unidos está mejor medio punto, pues imaginemos que incluso el diferencial a día de hoy pudiera ser de un 2% respecto a los tipos que tenemos actualmente. ¿Cómo se traduce eso? Pues se traduce eso en obviamente más deuda, en obviamente más inflación, se traduce obviamente en una dilución del dólar. Y claro, pues esa dilución del dólar le interesa ¿a quién? ¿Le interesa al gobierno de los Estados Unidos? Sí. ¿Le interesa a Donald Trump? Sí, por un simple motivo. Si los tipos son bajos, el coste de la deuda federal es menos. Si el dólar se debilita, el coste real de la deuda americana se reduce. Eso sí, se lleva de por medio a los americanos. Por eso os digo que a mitad de mandato, si esto lo hace demasiado rápido o si cumple realmente su programa electoral, como ha dicho que va a hacer, pues os podréis imaginar, vamos a tener un repunte inflacionario, vamos a tener un aumento desmesurado de la deuda y, sorpresa, sorpresa, para sorpresa de nadie, pues vamos a tener un dólar muy débil. Claro, ¿eso cómo se traduce por parte del euro? Porque cualquiera podría decir, bueno, pero es que Europa también va a imprimir dinero, es que Europa también va a bajar los tipos. Bien, pero simplemente daros dos datos. El déficit fiscal de la Unión Europea son 500.000 millones de euros y el déficit fiscal de Estados Unidos de 1,7 billones. También, por otro lado, los impuestos en Europa son mucho más elevados y no se van a mover de donde están. Por lo tanto, el diferencial de recaudación, es decir, el déficit, no es que vaya a aumentar. De hecho, la Unión Europea ha dicho esta misma semana que se van a incluso seguir presionando desde Bruselas para que digamos, los presupuestos de cada uno de los países vayan siendo cada vez más ajustados. Y la tasa de desempleo en la Unión Europea la media es de un 5,9%, en Estados Unidos de un 4,1%. Es decir, salvo en países muy puntuales, no es un problema, no es necesario tirar de máquina. Por lo tanto, al final, si os dais cuenta, en términos generales, Europa tiene ahora mismo más posibilidades de que pueda aguantar el euro frente al dólar y por lo tanto el euro dólar debería de seguir yendo al alza más allá de lo que estamos viendo ahora. Pero incluso Europa tiene otra oportunidad adicional. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos lo que va a hacer es aumentar los aranceles, a Europa le interesa tener una moneda muy cara. ¿Por qué? Pues porque va a poder importar de una manera más barata y porque además cuando tenga que hacer el tipo de cambio con el dólar va a tener más potencia a la hora de poder realizar ese intercambio. Es cierto que también tiene sus riesgos el tener una divisa cara, lo que encarece es la exportación, pero claro, cuando tienes un arancel de por medio, pues bueno, digamos que en cierta medida hasta incluso viene bien. Por otro lado, si va a haber una guerra
con Estados Unidos y China en el tema comercial, lo que ocurre es que al final, pues China no le quedará otra que ser el mejor aliado y el mayor socio comercial de Europa, lo cual puede hacer que gran parte de lo que se exporta a Estados Unidos pase a exportarse a China y ahí es donde Europa tiene una grandísima oportunidad. Por lo tanto, lo que Estados Unidos está cerrando son oportunidades para Europa y para el euro. Por lo tanto, el euro dólar en el corto, medio y largo plazo solamente tiene posibilidades de ir al alza. Que yo sé que asusta lo que tenemos en pantalla, que sé que es un día especial, pero por eso estábamos a la espera de ver lo que ocurría. Por otro lado, también qué es lo que ocurre en el otro lado de nuestro análisis, en el oro. Pues en el oro tenemos una caída tremendamente importante. Tenemos una caída tremendamente importante que nos lleva pues hasta los 2.655. De hecho, el último gran soporte antes de que tuviéramos pues este rally durante la segunda semana de octubre, tercera y hasta el inicio de mes. ¿Significa que el oro está yendo a mínimos? Bueno, también recordemos que había dos riesgos. Riesgo político, que acaba de desaparecer con Donald Trump, y riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico, ya hay aquí gente descontando que Donald Trump acabará con la guerra en Ucrania y que acabará con la guerra en Oriente Medio. Y si bien es cierto, es partidario de hacerlo, de hecho ha hecho una declaración en la línea en la cual él lo que va a hacer es acabar todas las guerras, no va a empezar ninguna, pero claro, Donald Trump toma posesión en enero, tienen un presupuesto cubierto hasta prácticamente la mitad del año que viene en Ucrania respecto a la ayuda de defensa y por supuesto también recordemos, Estados Unidos no es el único que tiene intereses en Ucrania. La Unión Europea sigue dando mucho dinero, sigue dando mucho armamento e incluso puede que la Unión Europea haga un esfuerzo porque tiene margen para poder hacerlo respecto a este tema. Es decir, que realmente no las tiene todas consigo. Por lo tanto, yo creo que el oro es cierto que tenía ya que descontar todo el riesgo geopolítico y todo el riesgo también político interno de Estados Unidos. Puede que el oro no sea tan claro durante los próximos días, durante los próximos meses. También recordaros que estaba hiper encarecido respecto a cualquiera de los otros análisis. Recuerdo vídeos de la semana pasada, pero en este caso yo creo que el oro era el que más posibilidades tenía de bajar con una presidencia clara. Insisto, yo hasta que no tome posesión Donald Trump y hasta que no veamos quiénes son sus secretarios de Estado, tanto exteriores como de defensa, que al final, en cierta medida, serán los que tomen más o menos decisiones en estas áreas, yo sería bastante prudente de tocar el oro, mientras que con el euro dólar, pues al final lo que estamos viendo, ya sabéis, sobre pantalla, son oportunidades. A más barato compremos, más oportunidades tendremos de en el largo plazo conseguir grandes éxitos. Así que, ya sabéis, casi 20 minutos explicando el por qué el euro dólar y por qué las políticas monetarias de Trump y políticas económicas principales son las que pueden darle el éxito al euro dólar para ir al alza. Por lo tanto, como siempre, espero que os sea de ayuda, espero que os sea de utilidad y por supuesto nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.